Bien. Queridos hermanos de Iglesia Bíblica Emanuel, estamos listos para escuchar la palabra del Señor. Unos 2 minutos más y vamos a dar inicio a este sermón del Salmo 23 que estuvimos predicando la semana pasada, pero le daremos una continuación ahora esta semana con el segundo tema del Salmo 23, no temeré. Estamos dando tiempo a los hermanos para que se conecten y podamos todos participar de este servicio. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder tener estos medios de comunicación y que están siendo usados ampliamente por la iglesia para que pastores, maestros puedan seguir predicando y enseñando la palabra de Dios. Estamos en tiempos en donde si hay algo que más necesitamos es estar aprendiendo y escuchando la palabra del Señor para que podamos recibir de parte de Él discernimiento, para que podamos recibir de parte de Él a través de su palabra fortaleza espiritual, para que seamos recordados de la esperanza que nosotros los cristianos tenemos en Cristo Jesús. Las dificultades llegan, las circunstancias llegan, las crisis llegan, pero los hijos de Dios están al cuidado del gran pastor. Y el pastor se ha asegurado que en los tiempos más difíciles es cuando nosotros podemos tenerlo a Él disponible. Él está siempre disponible para su pueblo, para que nosotros podamos mirar a Él, podamos clamar a Él. Así que hemos tenido bien a predicar 3 sermones en el Salmo 23. Nada me faltará, fue el sermón de la semana pasada, y nada temeré es el mensaje de esta semana. Vamos a leer y abrir nuestras Biblias, el Salmo 23. Y yo voy a leer el Salmo 23, voy a leerlo completo. Salmo 23, el Salmo de David dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Oremos. Gracias, Padre, por este precioso domingo en que tú nos das la oportunidad de levantarnos, de abrir nuestros ojos y de poder enfocarnos en adorarte, Señor, y poder tener la comunión que tenemos como hijos tuyos, Señor, los unos con los otros, y poder escuchar tu palabra, poder meditar en ella, poder ser fortalecidos por ella, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, obra como tú obras, Señor, soberanamente, a través de tu palabra. Amén y amén. Bien, un saludo para los hermanos que puedan ver este video y que no pertenezcan a Iglesia Bíblica Emanuel. Les mandamos un cordial saludo y esperamos que sea de bendición. La semana pasada predicamos el mensaje de la palabra del Señor en los versículos 1 al 3 del Salmo 23, y el título era Nada me faltará. Ese mensaje vimos que Dios
es visto por David como su pastor. Y entendimos nosotros que Dios es un pastor y que guía a sus hijos, que Él da consuelo a sus hijos, les da seguridad. Por eso todos sus hijos tienen una total confianza y dependencia en Él. Era el pensamiento de David, era que entendía que bajo el cuidado del pastor, él podría tener una dependencia total, una confianza total de aquel Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra, que había manifestado su carácter al pueblo de Israel. David conocía a este Dios perfectamente. Y a él le llama a su pastor y por eso es que él habla de esa manera. Y pudiéramos decir que el Salmo 23 podría empezar y terminar solamente con un versículo, que es el 1. Claro que no termina así, pero la declaración de David dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. La declaración de quién es Dios y la conclusión de todo, nada me faltará, pero es necesario que el Salmo fuera escrito de la forma que fue escrito para darnos a entender qué significa ese nada me faltará. Y el énfasis, como dijimos, de David no era tanto en la abundancia de alimento y de paz y de aguas, sino más bien en la seguridad y confianza y dependencia total de este Dios poderoso. Esa es la imagen que David nos da en sus primeros 3 versos. Charles Spurgeon dice de este salmo que es la perla de los salmos, el salmo más conocido, un salmo de confianza. Pastos verdes y junto a aguas de reposo es donde el pastor conduce a sus ovejas. Así es nuestro Dios. Él nos conduce a un lugar de plenitud. Él nos conduce a un lugar de reposo. Él nos conduce a un lugar de quietud. Y Él nos conduce a un lugar de plena e inmovible dependencia de Él como nuestro pastor. Si hay algo en el corazón de Dios que quiere que la humanidad entienda, que sus hijos entiendan, es que Él es el único que puede dar esa clase de abundancia, esa clase de reposo y de quietud en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier sufrimiento, en medio de cualquier caos en el cual pueda venir a nuestras vidas. Él es nuestro pastor y Él quiere que nosotros entendamos que nosotros somos sus ovejas. Nosotros debemos de tener la confianza de la cual David nos habla de Dios en este salmo. Así deberíamos de ser, o así somos los cristianos, los hijos de Dios. El Padre nos ha conducido a un lugar perfecto. Ese lugar de exquisito alimento para el alma es Jesús. Oiga lo que dice el Nuevo Testamento con respecto a este pensamiento que yo les comparto el día de hoy, que ese lugar perfecto de exquisitos pastos, de aguas abundantes, de quietud, de reposo y seguridad, es Cristo Jesús. En cuanto al descanso, Jesucristo, escuche lo que dice Mateo 11:28. Jesús mismo dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed.
Qué preciosos versículos que conectan nuestro sermón en esta mañana con el Salmo 23, entender que no es la comida, no es el agua, no son estas cosas que son necesarias y Dios es capaz de proveerlas, pero es aquello que va más allá de las necesidades físicas, es la necesidad y la seguridad espiritual que encontramos en Cristo Jesús. Estos 3 versículos que le he mencionado, 2 ya le mencioné, el último es Juan 14:27. Jesús mismo dice: la paz les dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús mismo dijo esas palabras. Precioso Señor, en quien podemos encontrar esos pastos verdes, esa quietud, esa seguridad. Nuestro lugar de reposo y seguridad y de vida tiene un nombre y es Jesús. Nada temeré es el mensaje de esta mañana. Aunque David confiesa en este salmo de que Dios es el que lo puede tener en el lugar más seguro porque Él es su pastor. Escuche, sin embargo, David reconoce que la vida no será siempre tranquilidad, paz, abundancia. Reconoce que habrán tiempos en los cuales tendremos que atravesar por valles de sombra de muerte. Y en el original, la idea es valles de profunda muerte. Terrible. En el verso 4, en el cual hoy estamos centrados, en el Salmo 23, dice David: aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, verso 4, Él se ha convertido en un tú personal. Tú, Señor, estarás conmigo, aunque pase por valles de sombra y de muerte, y por eso no temeré mal alguno. David, el salmista, reconoce que la vida nos va a ser todo abundancia, paz y reposo. Habrá momentos de dificultad, pero David dice: aunque esté pasando por ese valle de sombra y de muerte, no temeré nada. No tendré miedo. Interesante que esta palabra temor, que se usa en el versículo 4, aparece más de 300 veces en el Antiguo Testamento. De esas 300 veces, más de 300 veces que se usa, más de 105 veces se usa para asegurarle, para instarle y para animar a los hijos de Dios a que no teman, exactamente como se usa acá. De esas 300 veces, 105 veces se usa para animar y decir: no temas, no temeremos. Se usa en una forma de positiva y negativa, pero siempre dando a entender que el temor es algo que no gobernará la vida de los hijos de Dios. Hay un temor, y claro que sí, pero este temor no debe de existir en la vida de los cristianos al punto que dejemos de centrarnos en quiénes somos en Dios y quién es Él para nosotros como pastor. El que ve a Dios como su pastor y se ve a sí mismo como su oveja, nunca temerá. Alguien me dirá quizá por ahí: pastor, ¿cómo dice usted que nadie temerá? Usted es un exagerado. Claro que los seres humanos tememos. ¿Cómo que nunca temeremos los que somos de carne y hueso? Bueno, como cristianos y como seres humanos, vamos a temer.
pero nunca vamos a temer de tal manera que perdamos la confianza y nuestra dependencia. Eso es así, vamos a temer, pero nuestra confianza nunca desaparecerá. Y es exactamente lo que David dice acá, vendrán los momentos difíciles, pero nosotros no temeremos porque Él va con nosotros. Dijimos que hay una diferencia en enfrentar adversidades de la vida sin Dios. Y hay una diferencia abismal a enfrentar las circunstancias de esta vida con Dios como tu pastor. Los hombres que viven en el pecado no tienen al pastor de pastores, pero los hijos de Dios, aquellos que han confesado sus pecados, aquellos que se han refugiado en Él, ellos sí tienen a un pastor. Los seres humanos tienen temor por causa del pecado. De hecho, el temor es una de las primeras, de varias, pero es una de las primeras consecuencias en la vida de los seres humanos que dio expresión. Génesis 3:10 dice, cuando después de que el hombre pecó, dice, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ese temor o miedo era un temor no reverente a Dios, sino era un temor por causa de la vergüenza que causa el pecado. Interesante que aquel que les había dado todo, Adán y Eva, y que les había mostrado los lugares hermosos de abundancia y de seguridad, ahora escuchaban la voz de Dios y tenían temor y se iban. Era un temor por el pecado, por la vergüenza que causa el pecado. No era un temor reverente. Si hubieran tenido un temor reverente, hubieran obedecido a Dios, a no pecar. Sin embargo, el punto aquí es de que quisiera enfatizar de que una de las cosas por el cual el hombre tiene temor es por causa del pecado. El temor es una consecuencia directa del pecado. Nos quita la esperanza. El pecado nos da temor y nos quita la esperanza, nos quita la paz, no hay reposo, ni mucho menos alimento para el alma. Aquí es donde los hijos de Dios que han sido redimidos del pecado ya no se esconden de Dios, sino más bien se acercan a Dios, especialmente en circunstancias como esta. Escuche, qué precioso es que los hijos de Dios ya no podemos ser como antes éramos o como el mundo que está sin Dios es, que se esconde de Dios. Nosotros ahora, en toda necesidad, acudimos a Dios. Grande, pequeña, en todo tiempo y especialmente en tiempos como estos de crisis, que vivimos algo sin precedente en esta generación. Oír la voz de Dios es lo que queremos. Estar confortados en el corazón que Dios va con nosotros es lo que queremos pensar, es lo que confesamos y es lo que cantamos, porque creemos. Y si hubiera alguien que no tiene esa confianza, hoy es el día de meditar y de rendirte totalmente al Señor para que Él te pueda dar esta confianza. En tiempos de crisis, los hijos de Dios venimos a Dios
y Él tiene el cuidado. No importa, escuche, la circunstancia. Él tiene un plan. Su voluntad se hará al final del tiempo. Hoy día, cuando se termine este domingo, la voluntad de Dios se habrá hecho sobre todo este mundo y sobre todo el universo, y mañana será la misma historia, y el mes siguiente y el año que viene y todas las edades, siempre se hará la voluntad de Dios. Y es importante que entendamos eso, y eso lo estaremos viendo al final. El Salmo 23 nos habla de la realidad restauradora de Dios, que aunque el hombre cayó de su gracia y hubo consecuencias terribles, escuchen, la más grande de ellas es la muerte, que es separación de Dios. Nadie escapará a la muerte. Aún los hijos de Dios, los que conocemos a Dios como nuestro pastor, moriremos físicamente, pero nunca estaremos separados de Dios. Físicamente vamos a morir, pero nunca vamos a ser separados de Dios. Pablo dice, ni aun la muerte nos separará del amor de Cristo. Palabras que confortan el corazón. La muerte no nos separa de Cristo, la muerte nos acerca más a Cristo, nos lleva a Cristo. Y si eso es verdad, entonces la muerte es mucho mejor que este mundo, y Pablo lo dijo. Escuche lo que dice el texto en Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Cristo es glorificado, ya sea que nosotros vivamos o ya sea que nosotros muramos, los hijos de Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Preciosas palabras. Y la pregunta es importante: ¿cómo es que Pablo puede declarar que el morir es ganancia cuando la muerte, en nuestro entendimiento humanamente, cuando no conocemos de Dios, es el enemigo más letal para el hombre? La muerte frustra todos los planes, todos los deseos. Todos los proyectos al futuro son frustrados por la muerte. El que quería estudiar ya no puede estudiar. El que se quería casar ya no se puede casar. Aquel que quería viajar ya no puede viajar. Aquel que quería adquirir casa, que quería adquirir riqueza, que quería adquirir conocimiento, ya nada de eso puede decir cómo la muerte puede ser ganancia cuando frustra todo. La respuesta es: Cristo es más valioso que cualquier cosa de este mundo, porque podemos ganar el mundo y perder nuestra alma. El fracaso más grande del hombre, y siempre será así, es la ausencia de Cristo en su vida. Esa es la pérdida más grande. Pero el morir en Cristo no es pérdida, sino más bien es ganancia, porque nos lleva a ese lugar completo, la realización de todas las cosas, estar en la presencia de nuestro Salvador. Les quiero decir algo acerca de este versículo 4 de el Salmo 23. No necesariamente este salmo está hablando de que el pastor de quien David está hablando acá lo va a proteger de la amenaza de la muerte, sino más bien este texto está hablando primordialmente
para describir la confianza y paz que David tenía y que nosotros debemos de tener en Dios en el momento del peligro que enfrentamos en la vida. Porque el pastor que es capaz de proteger a las ovejas en toda circunstancia, escuche, aún de la muerte, la muerte para nosotros está solucionada en Cristo Jesús. Y si eso es verdad, Dios tiene el poder, cuando está bajo su voluntad, de proteger a sus hijos del peligro inminente que existe en el transcurso de nuestra vida. Lo hemos experimentado, lo estamos viviendo, algunos lo viviremos y a otros no por una falta en nosotros, sino porque es la voluntad de Dios. Escuche, este salmo habla primordialmente de que Dios es capaz, como pastor, de librar a sus hijos del peligro presente, de cualquiera que sea el peligro. Escuche lo que dice este pastor, ya no está con nosotros. El nombre de él es Montgomery James Boyce. Él dice esta frase en relación a este texto: nunca somos tan conscientes de la presencia de Dios como cuando pasamos por los valles de la vida. Qué precioso. Cuando pasamos por los valles de sombra y de muerte en esta vida, es cuando vemos realmente la presencia de Dios en nuestra vida. Es aquí que recordamos que nuestro Dios es inmanente, que Él está en medio de su creación y está actuando en medio de su creación siempre. No hay ningún segundo en el cual Él no esté obrando en su creación y a través de su creación. Es por eso que recordamos que Él es un Dios inmanente, que Él es un Dios omnipresente. Él está en todos lados, en todo tiempo y en toda circunstancia. Y no hay ninguna cosa creada por este Dios soberano que le impida estar en medio de su creación y obrar. Él está en medio de sus hijos, obrando. Él está en medio de este mundo, en este preciso momento, obrando. Es por eso que dije que su voluntad se hará al final de este día y el día de mañana, y por las edades que vengan, siempre se hará su voluntad. Escuche, este comentarista dice que los valles eran primordialmente lugares deseables y buenos para pastorear a las ovejas por sus pastos. Los valles existían regularmente en medio de dos colinas o montañas, y en medio estaba el valle por el cual tenían que atravesar los pastores con sus ovejas. Y eran buenos lugares para pastos, pero también podrían ser lugares peligrosos al atardecer, lugares en donde el sol casi no llegaba, y porque se encontraba en medio de las montañas que bloqueaban el sol, en donde el peligro para las ovejas era mucho y era presente si no tenían un pastor. Sin embargo, si las ovejas iban con su pastor, nada temían, porque él iba con ellas. No importa cuán oscuro y profundo haya sido el valle, las ovejas iban tranquilas, porque el pastor iba delante de ellas, guiándolas en medio de la oscuridad, y la dependencia de las ovejas era total de su pastor en confianza. Podemos entender esa imagen, imaginarnos a un pastor caminando en medio de un valle oscuro y frío, con sus ovejas atrás, con su vara y su cayado, tratando de pasar y de llevar a sus ovejas hasta la última, al lugar seguro. Este mundo, hermanos, es como ese valle.
Puede ser bueno y puede ser malo. Este mundo es muy hermoso. Es muy bueno porque Dios lo ha creado y Dios nos ha permitido habitarlo. Lo bello de este mundo lo vemos en la vida propia. Lo vemos en la familia, en los hijos, en las relaciones de esposo y esposa, en relaciones de padres a hijos, en las amistades. Lo vemos en las maravillas de la naturaleza. Y primordialmente es en este mundo en donde nosotros conocemos de nuestro Redentor y Salvador. Nunca antes, escuche, nosotros podríamos saber o en ninguna otra forma hubiéramos podido conocer de nuestro Salvador, sino es en este mundo y en esta vida. Y aquí es donde nosotros conocemos de nuestro Salvador. Aquí es en donde iniciamos el proceso de esa relación eterna con Dios para siempre. Entonces este mundo es hermoso. Aquí es donde empezamos a experimentar la gracia de Dios, su cuidado y su amor. Pero este mismo mundo puede ser un valle de sombra y de profunda muerte, en donde antes de que la muerte llegue hay escasez, hay hambre, hay enfermedad, dolor, sufrimiento, y esto causa miedo y temor. Ese es el problema. Claramente en las Escrituras y lo que vemos en este salmo, la respuesta al temor es la presencia del pastor en nuestras vidas. Esa es la respuesta. La respuesta no es que no vamos a pasar por valles de sombra y muerte, no vamos a pasar, no está garantizado que nunca vamos a sufrir hambre. No está garantizado que nunca vamos a enfermarnos de las enfermedades más terribles. No está garantizado de que nunca vamos a sentir miedo, que nunca vamos a sentir temor, porque sabemos que el temor y el miedo es una causa del pecado. Pero lo que sí sabemos es que la confianza total y dependencia no está en las cosas que vengan a nuestra vida como en forma de dolor y sufrimiento, sino la respuesta está en la presencia del pastor en medio de todo dolor y todo sufrimiento. Hermanos, eso es hermoso y precioso entender que nuestro Dios en su misericordia se ha hecho voluntariamente nuestro pastor para tiempos como estos. Es importante tener en cuenta que el valle de sombra y de muerte es tanto el camino correcto de Dios para nosotros como los pastos verdes. Dios en su voluntad soberana nos da caminos de pastos verdes y también nos da caminos de valles de sombra y de muerte. Pero Él está con nosotros. Y tenemos que aceptar eso. Escuche esta cita de este hermano. Dice, es importante tener en cuenta que el valle de sombra y de muerte es tanto el camino correcto de Dios para nosotros como los pastos verdes que se encuentran junto a las aguas tranquilas. Es decir, la vida cristiana no siempre es tranquila, ni como decimos una experiencia en la cima de la montaña. Dios nos da valles también. Es en los valles con sus pruebas y peligros en donde desarrollamos un carácter cristiano. Recuerdo la cita de Boise que dice que es en los momentos de estas circunstancias terribles cuando en realidad vemos la presencia de Dios en nuestra vida. Esto es lo que dice el Salmo 23, versículo 4. Sí, Dios es el que nos da toda plenitud. Él es el que nos da alimentos exquisitos. Él es el que nos da agua y quietud y reposo y seguridad. Pero también Él es el mismo Dios que nos hace ir
por valles de sombra y de muerte, pero la seguridad y como David lo presenta es que dice, pero no temeré mal alguno porque tú, pastor mío, tú, ahora eres tú mi pastor, irás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Escuche, para ir finalizando el mensaje. Si sabemos que Dios nos da pastos verdes y lugares seguros, Él nos da satisfacción, felicidad en la vida, Él nos da trabajo, Él nos da la empresa, Él nos da la salud, también Él nos da lágrimas, Él nos da y Él nos quita. Él nos da tiempos de paz y nos da tiempos de crisis. La diferencia es que no estamos solos aquellos que somos sus ovejas. No temeremos mal alguno porque Dios, nuestro Dios, hagámoslo personal como David lo hace personal, tú, nuestro Dios, estará con nosotros y esto hace la diferencia total. Quisiera terminar con estas aplicaciones y estos textos bíblicos. Hermanos, tenemos que aceptar la voluntad de Dios como nos muestra el Salmo 23. David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, me llevará a lugares de pastos verdes, junto a aguas de reposo me conducirá. Pero él dice, pero también cuando yo pase en el valle de sombra y de muerte, no temeré nada porque esto viene de Él y Él es el que me lleva por ese valle de sombra y de muerte. Los pastores que conducían a sus ovejas, escuchen, iban ahí porque ellos querían pasar por ahí, las ovejas no decidían, aunque las ovejas se extraviaban y se perdían y iban a lugares de peligro. Acá no es así, aquí el pastor es el que lleva a sus ovejas atravesando ese valle. Una vez más, tenemos que aceptar la voluntad de Dios en todo tiempo. Tiempos buenos y tiempos de valle y de sombra de muerte. Aceptar la voluntad de Dios en tiempos de crisis como estos que estamos viviendo en el 2020. Tiene dos aspectos, hermano. Yo quisiera que meditemos en esto. Aceptar la voluntad de Dios en estos días en medio de pagado y que está llevando a sufrir a muchas personas. Aceptar la voluntad en medio de todo esto tiene dos aspectos. Déjame explicarle el primero. Si la voluntad de Dios es protegernos de este peligro presente, aquí entonces no temeremos y veremos su gracia y podremos decir y testificar a otros que Dios tuvo misericordia de nosotros y su nombre será glorificado porque Él nos protege y nos ha protegido o nos protegió. Ese es el primer aspecto. Pero el segundo aspecto es este. Si la voluntad de Dios es que muramos a su presencia, escuche, lo dije intencionalmente, no solamente quiero decir que muramos, pero es que si nosotros somos de Cristo, como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque va a su presencia. Entonces esto es realidad para cada cristiano y este es el segundo aspecto. Si la voluntad de Dios es que muramos por esta situación a su presencia, aquí tampoco temeremos, porque no importa el valle en el que nosotros nos encontremos, aun sea de profunda muerte, estamos en Cristo y la muerte no tiene nada sobre nosotros. Escuche lo que dice Juan 10, 27 al 30. Hablando de la vida eterna, y por lo cual yo le digo que ese es el segundo aspecto de la voluntad de Dios, que no nos debe de dar temor. Debemos de vivir tranquilos y confiados, porque esta es la realidad de la vida cristiana. La vida cristiana no solamente son ideas abstractas
que se contemplan en la mente, que no tienen nada que ver con la realidad. Las verdades de la palabra de Dios son verdades eternas. Aún la seguridad en la muerte. Juan 10, 27, 30 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Las ovejas de Jesús jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio y es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hay mucho que decir ahí, pero el énfasis que quisiera dar es que Él le da vida eterna a las ovejas y sus ovejas no perecerán. Primera de Corintios 15, del 52 al 57, dice este precioso texto: en un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de muerte, tu victoria, ¿dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Wow. ¿A dónde está la victoria de la muerte? ¿Dónde está el aguijón de la muerte? Ha sido destruido, porque nuestra esperanza y nuestra victoria está en nuestro Salvador, aquel que dice que Él es el pastor. Jesucristo en Juan 10 dice: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Quisiera llevarte a este texto de la historia de la resurrección de Lázaro, cuando Marta se sentía aturdida, turbada de corazón, desesperada por la muerte de su hermano. Y Jesucristo le dice estas palabras en Juan 11, 25, 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y le hace la pregunta: ¿crees esto, Marta? ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí nunca morirá, aunque esté muerto, vivirá. La pregunta es para nosotros también. Hermanos, amigos, Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso no es una idea abstracta, es una realidad. Y es en tiempos como estos que necesitamos aplicar esa verdad y aceptar la voluntad de Dios, que si Él nos protege en medio del peligro presente, glorifiquemos y demos gracias a Dios. Pero imitemos a David y a los hombres de la Biblia que aceptaron tanto el bien como los valles de sombra y de muerte. Si la voluntad de Dios es que muramos, todo lo que acabamos de hablar, los versos bíblicos, lo único que nos pueden dar es seguridad, y por eso ahora entendemos el versículo de Filipenses en donde Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Prediquemos de esto. Prediquemos, porque no hay nada que pueda, robar esta seguridad a sus hijos y a aquellos que crean en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Prediquemos, recordémoslo.
Enseñémosle a nuestros hijos esto, que la vida cristiana no es sanidad, la vida cristiana no es prosperidad material, que la vida cristiana no es satisfacción personal, que la vida cristiana es resurrección de entre los muertos en Cristo Jesús para la gloria de Dios Padre. Oh, qué esperanza más preciosa. ¿Crees esto, hermano, amigo? Te invito a que inclines tu rostro y le demos gracias al Señor por tal grande seguridad. No hay pastor que pueda dar esta seguridad. Gracias, Padre. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu pueblo. Te doy gracias por todo, Señor, tu pueblo, que confía en ti de esta manera.